Eso ya no sean galladero tampoco. Oiga, compadre, hay que guapear a la gente, compadre. ¿Cómo voy a guapear a la gente, hermano? Mira, compadre, ¿Qué se te ha subido a la cabeza la vaina esa de que estás grabando un cassette. Oye, mira, a mí nunca se me sube los humos. Mira, primera vez que siempre he dicho que yo estoy con toda mi gente del pueblo, siempre por unido con ellos. Pero estás viniendo acá a grabar la vaina y se te sube a la cabeza. Todo. Acuérdate que has vivido en mi casa, compadre, no seas sobrado con la gente. Está bien, yo he vivido en tu casa, reconozco, ya vas a sacar en claro toda esa nota. Te voy a sacar en cara, pis idiota, porque en mi casa te llenaste. ¿Cómo? Que en mi casa te llenaste. Claro, me llené de chinche, de pulga, garrapata. Si te escuchara mi padre, idiota, mi padre se avergonzaría. ¿Por qué? Porque mi padre esconde. ¿Cómo? ¿Qué esconde? O esconde todo lo que roba, dirás. Es que me quieres avergonzar delante de todos. Pero Mira, claro. yo te voy a hacer una cosa. Yo te voy a avergonzar a ti. ¿Qué me vas a avergonzar? La vez pasada te invité a comer mariscos en mi casa. Está bien, sí que me acuerdo. La vergüenza que me hiciste pasar, idiota, no sabías comer mariscos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en mi casa no comemos con cuchara. Claro, si son misios de miércoles, ¿qué van a tener? No es que seamos misios, idiota, no es que seamos misios. Lo que pasa es que nosotros mantenemos la tradición viva. Ah, mantiene la tradición viva. Claro, mantenemos la tradición viva. Nosotros comemos los mariscos con una concha. Con una concha. Claro. Yo tenía mi concha. Está bien. Mi mamá tenía su concha. Recontra. Mi bien. papá también tenía su concha. Otro concho. Mi hermana su concha y tú también tenías tu concha. Momentito, compadre. Yo no tenía concha. ¿Cómo que? Oye, no me vas a dejar mal, compadre. Tú A también mí no me han dado concha, compadre. Oye, idiota, entonces, ¿cómo comiste? ¿Cómo he comido? ¿Cómo comiste la Yo concha? tuve que agarrar la concha de tu hermana para poder comer, mano. O mira, ¿sabes qué, compadre? Mejor me quito, graba tu cassette y déjame solo, compadre, déjame tranquilo, chapa. Fuera la carta, me dice. Esa es la gente. Bueno, hombre. Ahora además, como ustedes saben, los señores, que siempre mi trabajo me ha gustado hacerlo con indirecta, decirle las verdades a la gente, decirle toitita su quinta verdades. Por ejemplo, esta juventud, la gente se ha degenerado ya, ladrones por todas partes, no sé hasta cuándo va a llegar este país, ahora que estamos moralizando todas estas cosas, pero tiene que cambiar. Hay unos choros que son atorrantes. Escúchame tú que me estás escuchando. Escúchame, porque me están... Claro, si este casero escuchan choro de todo, hermano. ¿O qué cosa cree que me va a escuchar el presidente, no? Este cassette para toda la gente del pueblo, para toda esa gente brava. Tú escúchame, esos choros atorrantes que se van a los mercados. Carajo, debes darle vergüenza a los mercados de los pueblos jóvenes. ¿Por qué no te vas a Miraflores a robar sonso de miércoles? Aprende a ser ratero, sonsonazo. La vez pasada estaban cuadrando un cojo, mano. 2 muletas y todavía le decían, como corra te mato. Puta, ¿cómo va a correr? No seas abusivo, pues. La otra vez se han metido a mi casa, no, a mi casa se han metido. Han roto mi puerta con fierro largo todavía. Y todavía han dicho que nadie se mueva. ¿Quién se va a mover si no hay nadie? Como no han tenido nada que llevarse, han corrido a mi cuy. Creen que mi cuy es sonso. De venganza han violado a mi pato. Antes mi pato bien macho, cuacuá, ahora todo cabro. Cuacuá. A la fuerza no han hecho poner un huevo, mi madre. Por eso hay otros rateros que se van a los mercados de los pueblos jóvenes, agarran unas carteras. ¿Cuánto crees que una señora va a tener una cartera en su casa? No pasa de los 10 soles, no pasa, hermano, dímelo a mí. Gente humilde, gente pobre. Todavía el desgraciado agarra la cartera, corre 40 cuadras, se ensarta. Ábrele la cartera, un papel higiénico. Más bien los choros van a poner denuncia ahora. Bien amargo todavía, señor. Señor, lo hacen correr por las huevas a uno, ¿qué es eso? Aprende a hacer choro, aprende a hacer eso. Por ejemplo, ese Yango, ¿qué es lo que dijo Perochena? ¿Qué es lo que dijo en Panamericana de Televisión? Señores, me volví ladrón porque la sociedad me ha marginado. Pero nunca le robé al pobre, sino al rico. A lo que le sobra a esa gente a mí me hace falta. Por eso le aconsejo a la juventud peruana, nunca sigan mi camino, no sigan mi vida, porque en la prisión no se vive, se muere cada día. Pero sí le prometo al pueblo peruano, el día que salga de la prisión con vida, si Dios quiere, yo, Perochena, seguiré robando. Por los siglos de los siglos. Amén. Esos son choros. Ese Yango, mano, cuando asaltaba Mango, ese era Palomilla. Con su carro, lo viraba el guardia. Le agarraba su metraca frente, cara a cara, y decía, señor, buenos días. Mi nombre es Yango. Profesión, asaltante banco. Hoy día me toca trabajar en este banco. Yo no quiero que tus hijos queden huérfanos, hermano. Así que hazte el cojudo un ratito para poder entrar. El guardia lo entendía. Ya, cuñado, cuando guste, pasa nomás. Pero apúrate porque van a cerrar la puerta una vez, ¿ah? Bueno, entra. El hombre dice, señores, buenos días. No sé si se han dado cuenta, este es un pequeño asalto. La persona inteligente que quiera su vida, por favor, que se tire al suelo. El que esté aburrido, que se quede parado, que yo acá me encargo.
Todo el mundo al suelo. Que se levante el cajero. Cajero temblando. Yo soy el caca. El caca. ¿Quieres cagar? No, cajero. Cajero, señor, cajero. ¿Por qué tiemblas? No, señor, calambre, señor. Ya está. La plata, acá está, señor. Gracias. Señores, no le he robado a ustedes, y mucho menos al pueblo. Le he robado al banco. Y el banco sabe responder por lo que falta. ¿Se han portado bien? Muy bien. Voy a tratar de hacer todo lo posible si Dios quiere. Si la otra semana lo visito nuevamente. Vale la pena saltar así. Salía del banco, le lo miraba al guardia. Jefe, muchas gracias. El guardia le decía, cuando guste, hermano, tu casa, ven nomás, no hay problema. Esos son choros. Así es una palomillada. Así, no, haciendo tonterías. Ahora la juventud le digo, hay que trabajar, hermano, hay que sacarse la mugre. Hay que trabajar, sacarse el lancho, como se dice. Hay idiotas que dicen, no hay trabajo, ¿qué cosa cree? ¿Que el trabajo te va a buscar a ti? Anda, vete, sal de acá, descentralízate. No la ves en Lima, anda, vete a Ica. No la ves en Ica, vete al Cusco. Anda, vete a Pisco. Vete a Arequipa. Anda, vete a Chiclayo. Vete a Pucallpa. Anda, vete a Iquito. Anda, vete a la mierda, hermano, pero anda, vete. Tienes que trabajar, pues, hermano. Baboso que no sabe ni buscar trabajo. Yo, carajo, me acuerdo cuando yo vendía chupete, pero vendía. Ahora idiota que no saben ni vender chupetes. Como baboso, chupete. Chupete. Se están derritiendo, ¿ah? Yo me acuerdo cuando iba a la playa, llevaba con mi caja de chupetes, señores, llegaron los ricos chupetes. 5 libras la chupada, 10 libras la mamada. Ese era así. O cuando vendía periódico. Ah, Aracho, yo vendía, pero vendía. Me metía a las oficinas, se engañaba a la gente, señores. Ha muerto Sotilio Cubillas, ha muerto Sotilio Cubillas. La gente, Sotilio Cubillas, ven flaco, ya llévate el vuelto aquí miércoles. Sotilio Cubillas, el mundial, loquito, el mundial. Un tatá no dice ni miércoles, compadre. O me habría salteado seguramente. Flaco, acá no dice nada. Después va a morir, pero huevón. Así, hay que trabajar, pero ¿qué vas a...? Esto va para los pitucos, a todos los pituquitos. Carajo, ¿qué van a trabajar estos sonazos de miércoles? Su papá nunca le enseñó a trabajar, nunca le enseñó a trabajar. Por eso yo le agradezco a mi madre, le agradezco a mi padre que en paz descanse y Dios goce, porque mi padre es finado. Yo me acuerdo cuando mi padre fallecía, mi madre me dijo, Juan, tu padre fallece. Corriendo me fui al hospital. Yo le decía, papá, por favor, no te mueras, viejo, por favor, no te mueras. Mi padre, de carácter, ¿por qué lloras? ¿Acaso se muere un cobarde? Se muere un hombre, hijo. Maldita sea en la hora que no te dejó herencia. Pero lo mejor que te enseñó, ¿qué cosa es la vida? Esa es la mejor herencia que te dejo. Papá, por favor, no te mueras. Yo sé lo que hago, carajo. Y se murió el baboso miércoles. Porque era terco. Terco, el terco. Y todos los domingos voy a dejarle flores a mi padre. Todos los domingos, viejo. Ayúdame. Estoy siguiendo para adelante. Cuando es su cumpleaños me meto una cerveza a lo de su nicho. Un vasito yo, un poquito a él, porque se vaya a emborrachar, vaya a hacer la cagada ahí. Cuando no tengo plata para su nicho, le digo, viejo, discúlpame, no tengo flores para tu nicho, pero de todas maneras vas a tener flores. Tu vecino de al lado van a colorar una flor por mitra. A la miércoles, sin pitear, porque son del mismo barrio. Ese es mi viejo, carajo. Si mi viejo estuviera vivo, se muere de nuevo por lo que estoy haciendo. Mi madre, caracho, mi madre, esa sí es guapa porque fue padre y madre para mí. Cuando yo hacía teatro en la calle, en esos tiempos se hacía la Plaza Martín, siempre nos llevaban preso. Todos los días, carajo, me llevaban. A veces ya no venía el guardia solito, iba yo. Firmaba mi... Franco, por mi madre. Pero una vez me lo llevaron preso, me decían, señora, a su hijo se lo llevaron preso. ¿Por qué? Porque mi madre no aguanta cojudeces tampoco. Señora, a su hijo se lo llevaron preso. ¿Por qué? Se ha estado trompeando. Ella iba a la comisaría. Juan, cato vieja, toma tu fresada. Tienes para 15 días, cojudo, por trompearte. Pero cuando me llevaban por trabajar, ahí comenzaba el problema. Señora, su hijo se lo llevó. ¿Por qué? Ha estado trabajando. Esa sexta comisaría, a mi vieja le tenían miedo peor que Polay. El guardia afuera, mi vieja llegaba, señor, perdón, he venido a sacar a mi flaquito, a mi hijo. Sí, lo conozco. Perdón, he venido a sacarlo. Venga mañana, señora, a las 10 de la mañana, para que hable con mayor. Señor, he venido a sacar a mi hijo. Señora, venga mañana. Es mi hijo, carajo. Tú lo has parido, lo he parido yo miércoles. Pero señora, acá, señor, y tanta vaina. Yo puedo ser hasta tu madre miércoles. Agacha la cabeza. Le metí un cachetado, un plag. ¿Quién está dentro? El teniente. Llámalo. La señora, tenga la metraca, cuide un ratito, por favor. Mi teniente, está la madre del flaco. ¿Qué ha pasado? Me ha metido un cachetado. Y la metraca, se lo doy para que cuide. Mejor sácalo, el flaco, porque siempre me va a sacar la miércoles a mí también. Ay, chape. Así es, por eso les digo a toda la juventud, caracho, a las señoritas sobre todo, aprendan, amor. Mire cuántas madres solteras en cantidad existen, cuántas madres en cantidad existen. Lo que me da cólera, ustedes todos los días ven novelas, no aprenden estas onzas de miércoles. Yo tengo hermanas,
Por eso a mis hermanas siempre las aconsejo, le digo, manita, cuídate. Mira cuántas madres solteras en cantidad existen. Con esto no te quiero decir que no tengas enamorado. Ten tu enamorado, mi amor, pero hazte respetar tú sola. Si algún día tu enamorado te pide tu virginidad, no seas cojuda, carajo. Cóbrale. Y para todas las señoritas, cuando el hombre le pide la prueba del amor, no sean sonzas. Porque el hombre cuando la chamulla le dice, mi amor, ya tenemos tantos meses de enamorados, te invito a chocolate, Sublime, te llevo al cine todos los días. Comprende, mi hija, yo estoy que gasto y tú hasta ahora ni miércoles. Aunque sea un adelantito, aunque sea, pe. Rapidito nomás, chiquichín, chichín, a la miércoles. Piqui saca nada más. Amiga, usted también tiene que hacerse respetar, fue. Así que tú quieres que sea tuya. Ya que me asienta la vaina. Así que tú quieres que yo sea tuya. Voy a ser tuya, pero antes de ser tuya, me vas a sacarte blanco de mi casa. El sueño de una señorita y de mis padres. Me vas a poner mi casa propia. Nada que invasión, baboso de miércoles. Bien amoblada. Y plata en el banco por si acaso si te botan del trabajo. De ahí yo soy tuya. Ahí me hace lo que tú quieras. Toditito. El perrito, salto el clavo, el avioncito, el cardíaco. Se la muere. Si el muchacho te ama, lo hace. Si no puede, lo intenta. Pero si no te amara, ese se va a cagar de risa. Este es una que te va a estar que... Cangreje está con plata en el banco, casa propia. Huevo, mejor me voy al chongo, más barato. Así estamos. Ahora vamos a hablar un poquito, porque yo quiero hablar una cosa. En el poco tiempo que estoy en Chile, y he aprendido mucho, entré a Chile, he aprendido demasiado, y lo quiero aclarar. ¡Nos vamos para Chile! ¡Esa! ¡Chita la vasayo! Ay, 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 ese Chile, con respeto, porque esto que hacer, por si acaso van a ir hasta Chile. Pinochet me dobla, ya, para que entre nomás. Qué lindo público de Chile, por eso le quiero enseñar a mi público. He tenido que irme allá para poder triunfar más. Carajo, porque acá no le dan valores a la gente nacional. Gracias al señor Augusto Ferrando, que al menos él, gracias a él me levantó un poco. Pero de ahí ya no pasó nada. Me fui a Chile. Y en Chile a mí me han hecho llorar, hermano. Las lágrimas se me caían de emoción. Acá en el Perú también me han hecho llorar. Pero a base de bombas lacrimógenas, carajo. Y como yo trabajo en la plaza, más bombas me caían, pagaba pato. El otro hacía huelga, yo pagaba pato. Bueno, y ese Chile, qué lindo, el carabinero. Allá, ¿sabes lo que me sucedió? Ay, para que te escuchen. Agarré caminando por Valparaíso, boté un papelito al suelo, el carabinero me siguió. Me dijo, tenga la bondad, por favor, tenga la bondad de identificarse usted. Sí, señor, tengo pasaporte. Tenga la bondad, abrió mi pasaporte y me dijo, ya sabía de qué país era usted ya. Ya me imaginaba, usted peruano. Usted ha botado un papelito, sí, señor, tenga la bondad de acompañarme. Pero, señor, tenga la bondad de acompañarme. Me llevó hasta el papelito que lo iba a botar. Me hizo levantar el papelito y me llevó a un tacho de buzón. Aquí se bota la basura, señor. Digo, señor, disculpe, está disculpado. Este es Chile, este no es Perú, señor. Acá la gente es humilde, pero es bien limpia. Qué lindo, hermano, ese es Chile. Pero acá, carajo, ándate al parque universitario. Ándate a la Plaza San Martín. Estos desgraciados orinan haciendo letra todavía. Cachacientos, Julia. Pasa el guardia y el guardia todavía le dice, te falta el punto, cuñado. Arajo, yo me perdí, le dije, señor carabinero, ¿me puede decir la dirección? Me dijo, téngala un momentito. Consultaba con su libro, ¿no? En tal calle está muy bien. ¿Tiene para el taxi? Sí, señor. Él paraba el taxi. El carabinero para el taxi. Tenga la bondad de llevarlo al señor. Y el carabinero apuntaba la placa del taxi y le decía, cualquier problema que tenga con el taxista, usted va al estado nomás y ahí nos da las quejas. Yo tengo el número del taxi. Acá no, hasta el guardia y el taxista trabajan juntos. El taxista te cuadra y el guardia se hace cojudo, ¿así o no? Duela a quien le duela. Esto es cierto, hermano. Pero van a estar buscándome, carajo. Estoy hablando por los guardias que no han escuchado ya. Arajo, yo le digo, señor, acá tú pregúntale a un guardia, ¿dónde queda? Señor, me he perdido. ¿Dónde queda la avenida Bancay? ¿Recuerda que te dice? Yo también me he perdido, huevón, no encuentro la comisaría. Es el Chile bonito, el lindo. La chilena, la pololeo es una cosa hermosa, bonito. Por eso le digo a todas las señoritas y a todos los muchachos, a los jóvenes, si yo he estado en Chile, he salido por mi propio miedo. Hay que salir, muchachos, hay que trabajar, hay que hacerlo. Vende pan, aunque sea. Vende pan. Hay unos patitas pituquitos. Puta, ¿cómo que pan, viejo? Puta, que usted dice que esos patas que paran por las calles, pan, pan, pan. Puta, que nota, si me den mi hembra ni cagando, viejo, ahí no entro.
¿Qué va a vender, pete desgraciado? Nunca. Ponte que por primera vez vaya a vender pan, el Girón de la Unión. Por primera vez en su vida este baboso de miércoles. Pone una canasta de pan y avergonzado, puta cuñado. ¿Y ahora cómo hago? Puta, voy a tener que poner propaganda en la televisión, creo. Bueno, ahí voy, pues. Todo avergonzado. Pan. Pasan 3 hembras simpáticas, pero puta, que no, esta germa me van a ver vendiendo pan ni cagando. Él se pone adelante de la canasta, las hembritas. Joven, el que vende pan, no sé, yo también lo estoy esperando de hace rato. Hay unos que son panaderos, pero nunca a su hembrita le ha dicho la verdad, porque estos los peruanos somos más desgraciados, siempre engañamos, ¿no?, a la germa. Nunca le ha dicho que es panadero, tiene vergüenza. Le ha dicho que sí es carpintero, el baboso dice que es ingeniero. Y es piña, porque él comienza a vender pan, ese ser salado, su hembra viene a comprar pan donde está él todavía. Ese ser salado y el pata pan, y ve a su germa que llega pan. Me queda boca, está huevón. La cabeza le esconde dentro de la canasta. La germa llega, lo comienza a reconocer, ay Dios mío, no puede ser. ¡Ay! 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 Sin poder, carajo. No, porque mi vida corre peligro, ¿está bien? La germa, Pepelucho, desgraciado panadero. ¿Y cómo me engañaste que eras ingeniero, baboso, el miércoles? ¡Pepelucho, te estoy hablando! Pepelucho con la cabeza adentro, no me agarroche, conchete, me aguanto. ¿Por qué te avergüenza, compadre? A ti, juventud, tú que me estás escuchando, si una mujer te ama por lo que tú eres. Por lo que tú eres. Así es. Párate ahí, dile ella con fuerza, momentito. Te engañé porque era ingeniero por panadero, porque tu amor hacia mi persona es bastante. Y temía miedo que tú me vayas a abandonar, porque tu posición social es más que la mía. Pero te avergüenza porque tengo una canasta de pan. Anda, lárgate, cásate con un millonario si quieres. Ese sí te va a poner auto, edificio de 6 pisos. Yo no. ¿No te puedo pensar que si hoy día tengo una canasta, mañana más tarde puedo tener 3 canastas más? Y después poner una panería y darte lo que tú te mereces. Lárgate. Menos mal que me doy cuenta. ¡Fuera! Esa germa va a reaccionar. Le voy a decir, mi amor, Pepelucho, te quiero, te adoro. Te amo, no importa como panadero, pero te amo. Perdóname. Estás perdonada. Ayúdame a vender pan, mierda. Rápido nomás. Se la muere. Bueno, pe, así hay que aprender. Bueno, ya, vamos a contar un chistecito también, que siempre es bueno, ¿no? Pero yo quiero decirle que esta grosería, uno se manda una grosería, hay que saberla poner nada más. Porque hay gente, por muy culto que tú seas aquí, no habla una grosería. Pa' ver, agarra un martillo, pa' ver. Chanca tu clavo, cháncate el dedo. Por muy culto que tú seas, tú vas a decir, ¿acaso vas a decir, oh, me chanqué mi dedito? Oh. No seas hipócrita, de arranque, si no, te chanca, pum, cunchete. Se la muerte. Bueno, este chiste va. Eso se lo digo para todos mis tíos del Potao, la Policía Nacional. Puta, cuando termine este caso me van a matar. No, pues, siempre dándole. Pues, no se pase, tío. Usted sabe que yo trabajo gratis para todos ustedes. Ya no se pasen. Hay que pasarle la mano. Este chiste dice que este guardia estaba parado y pasa un chiquillo malcriado, pues como si un pirañita. Jefe. ¿Qué fue? ¿Qué hora tiene? Las 10. 10:30, me la chupa. El chiquillo se va arrancado y el guardia atrás correteándolo por malcriado. Y en la otra esquina había un teniente y el teniente dice, ¿qué? ¿Asaltante? Nada, jefe, ¿qué ha pasado? Mi alférez sabe qué le ha pasado. El muchacho me ha preguntado la hora. ¿Y? Yo le he dicho a las 10. ¿Y? Y me ha dicho que a las 10:30 se la chupe. El teniente le dice, ¿por qué tanto te apuras si falta 5 minutos todavía? ¡Vamos, tripita! Ahora sí, los espero a todos ustedes. Voltéense, ¿ya? Desen la vuelta para el segundo balón. ¡Epa! ¡Eso! ¡Ay! No hay baño por acá, perdón. Hablando de esa música en la muerte, pues, le ha caído a mucho de peruanos acá el venado. Pero ¿cómo quieres que tu mujer no te saque la vuelta, hermano? Yo te voy a explicar por qué tu mujer te... La mujer te aguanta hambre, miseria, pero te va a aguantar hambre, miseria y golpe encima. No jodas, pues, hermano, olvídate. Estás loco. Tú tienes que saber preparar a tu mujer, sino que estos babosos van a los cines a ver películas pornográficas, pero no van a aprender, al contrario. Ven que la mujer se está desnudando y el baboso está que... Maña, cuña, maña, 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 maña. Maña, cuña. Ay, a la reconcha. Son enfermos mentales. Por eso es cuando suben a los ómnibus, carajo, suben a los ómnibus. Ahí comienzan a puntear.
Es que no pueden nada con la mujer, no tienen germas, suben atrás, comidan permiso, no empujen, más a su mundo hay sitio. Le quiero dar un consejo, señorita, cuando usted viaje sola, siempre lleve un aguja, un imperdible. Cuando usted sienta que algo raro se va hinchando, así no medio... O sea, algo medio carnívoro, saque la aguja y en la mitra... Ese va a salir disparado del ómnibus, por Dios. Va a llegar primero que el ómnibus. Y sin pagar pasaje, todavía te conche. Por eso, el hombre tiene que preparar a su mujer. Cuando aprende a hacer sexo, a la mujer hay que calentarla. Aprende. Hay que calentar. Antes de tener el coito sexual, o sea, antes de... Tienes que preparar, calentarla. Escúcheme bien, calentar. Estoy hablando de una manera sexualmente. Porque la vez pasada un imbécil me escuchó calentar, a su mujer le hizo bañar con agua hervida. La mujer la ha mandado al hospital. Y yo he pagado pato, tripita, me ha dicho. No te pases, pues, calienta a tu mujer, prepárala 15 minutos, o sea, ahí se va comenzando. Ahora hay otros desgraciados que ya se pasan de abusivos, ya por mi madre. Hay uno que está bien tomar, no todo el mundo le gusta su trago, está bien un ratito. Pero estos desgraciados se van a su casa, patean la puerta, bien zampados. Y lo peor del caso, van misios. Misios, recontra misios. Y para que la mujer no le diga nada, van guapeando, ¿sí o no? Ahí entran guapeándolo para que la mujer se afloje. ¿No te das cuenta que estás traumando a tus hijos? Arajo, tus hijos escuchan pum pum, tu papá, ¡ah! ¡Drácula! ¡Bum! Todos se esconden bajo en la cama, hermano, por Dios, que te tienen miedo. Anda, lleva el desayuno. Él dijo, papá, acá está y se lo tienen desayuno, ¡pum! Arrancan. No seas abusivo, no seas malo, rompen la puerta. Llegó el hombre de la casa. La mujer se cuadra. ¡Ay! ¡La plata para la comida! Me han cuadrado. ¿Quién te ha cuadrado? La Virgen callado. La mujer reclama, pero desgraciado tal por cual, ¿cómo te vas a gastar la plata de los chicos? Tú ya te pasaste. ¿Qué miércoles te crees que mis hijos que son? Ah, son marcianos, el hombre nuclear que nunca comen. Tú ya te pasaste. Y el marido todavía se achora. No me vengas a gritar a mí, papá, ese miércoles. Yo soy el hombre en la casa, pero mi amor, papá, la contrasería de la mujer al suelo, plum. Los hijos se meten, papá, no, tú no te metas, concha, no te metas. No van a venir a agarrar mancha uno acá, carajo. Uno por uno si quieren. Hagan su cola, carajo. Señora, si por desgracia tiene un esposo así, sí, por desgracia, le voy a dar un consejo, receta de mi abuela. Agarre una olla con agua hervida. Y a la hora que le venga a pegar el desgraciado, zámpeselo sin asco. Con confianza, yo respondo. Total, acá tu marido no va a entrar dentro del cassette para mí, ¿no? Es que antiguamente había gente brava, gente fuerte, gente de valores. Este conflicto, y que me escuche este cangrejo ese del Ecuador. Este conflicto en el Ecuador, hay muchos cobardes que se escondieron. Muchos se escondieron cuando llamaron voluntarios. Yo me acuerdo cuando yo estuve yo he servido. ¿Por qué he servido? Y era uno de los mejores furrieles que ha habido en el Perú. Lo mejor de lo máximo. Por eso me acuerdo una cosa cuando me contaron, hijito, tómate una fotografía. Me la tomé la foto, mi madre y mi abuela llegaron allá al ejército. Hijo, queremos un recuerdo tuyo. Yo me preocupé porque tenía una sola foto. Agarré una tijera y la corté por la mitad. Pero esa foto era calato. La mitad, plac, la parte de arriba se lo di a mi mamá. La parte de abajo se la di a mi abuela como media ciega. Mi abuela agarró la fotografía. Mira, mi nieto, igualito a su padre ha salido el desgraciado. Todo pelucón y con la corbata toda chueca que te conchen. Pues yo hubiera querido estar en el frente, habría querido estar para ver, porque ahí está siempre las guerras también, pasan unas cosas. ¿Quién va adelante siempre? Los cachaquitos, los más cojudos siempre van adelante, ¿no? Ellos están que, dale, goza, muere, cena miércoles, pum. Ellos, ¿y quiénes cuando ganamos el conflicto? ¿Quiénes se llevan la medalla? Todos los generales. Yo hubiera querido estar ahí, presente ahí, para ver que me digan a mí, ¡soldado tripa! Sí, mi coronel, ¡al frente! ¡Ah, huevón, vamos los dos, compadre! Sí, buena. Ahora vamos a pasar en otro campo. Lo que estamos viendo en este momento, toda mi gente. Vamos a hablar de nuestra selección peruana. ¡Eso! Así es. Este mundial sí estamos presentes. Ahí nomás. Ojalá que estemos presentes porque mira todo el sajido, toda la chance que nos están dando. Hoy día nos vamos a chapar todos contra todos, ¿sabes? Que había gente, pues, antiguamente, yo respeto mucho a esa gente de la Alianza, mi sentido pésame, así es. Sentido pésame, así es, pero ustedes ganaron cuatro clásicos.
Y la U al último, el más decisivo, lo destrabó a todos. Así es, pues bueno, vamos a ver. Yo, el equipo de la Alianza que me acuerdo, el último equipo, ese era bueno. Buenazo, carajo, los finaditos, ¿no? Que llegaron que cayeron allá. Es que también la culpa lo tienen los otros. Fueron a jugar a Iquitos y le dijeron, muchachos, si ustedes le ganan al CNI de Iquitos, todos tienen premios en la firma Hogar. Y los muchachos venían contentos en el avión. Nos vamos a ahogar, nos vamos a ahogar. Y se ahogaron. La suya, por si acaso, esos aliancistas. Que antes había gente deportista, gente brava, gente que sudaba la camiseta, hermano, por Dios, gente que sudaba mucho la camiseta. Ah, Nacho, ese tiempo Valeriano, Villanueva, mi tío Lolo, ese Lolo, el mejor cañonero del mundo, patadón que metía, travesaño que rompía. Por eso cuando un penal iba a patear Lolo, ya los carpinteros iban caminando. Los arqueros no querían tapar, hermano, se ponían en quién va a patear Lolo. Los arqueros decían, Lolo, tengo 3 hijos, hermano. ¿A dónde vas a tirar? A la izquierda, yo vuelo a la derecha, hermanito. El único arquero que le tapó un penal a Lolo fue un inglés, en las Olimpiadas de Berlín, cuando Perú le ganó 2-1 a Inglaterra delante de Hitler. Ese era Perú. Penal, lo tapó ¿pa' qué? Porque tapó el inglés. Lo metió con todo el arco. Hasta ahora no encuentran al arquero. Dice que por Marte algo está dando vuelta por ahí. De repente. Qué bueno, ¿no? Esa era gente brava, gente hasta en el 70. Esa era imagínense esa gente del 70, Perico, Chale, Bailón, Gallardo. Gente brava, hermano. Pipa. Viste, de grabar pipa. Este no sabe si la pelota es cuadrada o redonda. Se pase, Pipa. Pipa está haciendo famoso a todos los artistas, pero hay unos babosos que han grabado 5 o 7 cassettes. Unen los 7 cassettes y un solo chiste nomás sale. Y me han choreado estos desgraciados. Por eso le pido disculpas a toda mi gente del norte. Es el lindo norte, caracho. Un saludo porque yo les prometí, muchachos, algún día estar con todos. Todo el norte, Catacao, Piura, Tumbes, esa gente de la selva, Moyobamba. Tienen que comprar mi cassette, carajo, si no, ya saben cómo es. La próxima que yo vaya, bomba le voy a poner. Uy, hablando de bomba, hermano. Hablando de bomba, el otro día, menos mal que el terrorismo ha acabado, compadre, por Dios. Ya acabó, ya. La vez pasada estaba bien bravo la vaina. La vez pasada me voy a poner denuncia a la comisaría. No encontré la comisaría. Yo dije, pero si ayer le he dejado acá. Se habrán trasladado seguramente. Tienen que agarrarla, pegan. Y paso y encuentro a los guardias sentaditos. ¡Oh, la comisaría! Los muchachos, no han volado, los terroristas, cuñado. Ahora los policías están haciendo pollada para parar su comisaría. Como le digo, esa gente brava, esa es la selección. Perú perdía 2-0 ante Bulgaria. Terremoto en el Perú. La gente estaba atolondrada. Didi bajó, le dijo, ¿qué pasa, muchachos? Comprendemos que hay un terremoto en el Perú. Ha habido una desgracia. Levanten la moral. Terremoto en el Perú. Y ustedes van a perder. Los pocos que han quedado se van a morir. Vamos, Sotil, ¿qué pasa contigo? Chale, ¿qué pasa? Levanten, muchachos. Perico, déjate de vaina, tú cocodrilo por la hueva, carajo, sal afuera. Bailón se amargó, dijo, no, carajo, ya, vamos a cambiarla ya. Vamos a la cancha. Yo me como 2, qué miércoles, vámonos. Pero su brazo derecho era Chale, hermano. Chale era su brazo derecho. Y Didi lo llamó, Chale, ven para acá. Tú eres mi brazo derecho, hijo. Ese número 10 está que nos quema toda la película. Sale a la cancha y reviéntale una pierna. Chale decía, ¿cuál quiere, la izquierda o la derecha? Una nomás, pero no seas cangrejo ya. Chale salía a la cancha, lo buscaba. ¿Me han visto el número 10? Por ahí anda, ya se fregó. Chale le metió un zapatazo al gringo abajo. El otro gringo lo correteaba a Chale. Pero ahí salía Bailón. ¿Qué tiene, concha? El gringo se asustaba, gritaba, apagón, arranca. Esa era gente brava, pero esta selección... Oye, hermano, esta gente de acá, Waldir Sainz, ¿qué hace ese chistoso? Autogol. Autogol. Para más en el Químbara. No te jodiste, pero hay que levantar. No, muchacho, buen muchacho, porque va a ser un hombre que nos va a sacar cara por la selección peruana. Así es, ponte que Perú se agarre con Holanda. Tú sabes, los holandeses miden 1,95 m. 11 gladiadores, hermano, afuera. ¡Sale Perú! Por la punta izquierda. Coge Irano. Una calaverita. Por la punta derecha. Rey Muñoz. Un cuy de miércoles. Ay, ay, ay. Suerte para toda esa linda gente y espero que esta selección este año ya estemos adelante. Yo hubiera sido entrenador. ¿Por qué no me contratan a mí como entrenador?
Por mi madre, yo a Perú lo hago de frente, hermano, sin eliminación, directo nos vamos a Francia. Porque en Francia va a ser la buena. Francia, ya me he olvidado. Francia, por mi madre, en Francia, de frente. Cuídale mi equipo, me voy al Urigancho, pabellón 11. Sanco a 11, más desgraciado que puede ver el Urigancho. Directo me voy a Francia, sin jugar. Nosotros tenemos la copa. Porque lo vamos a asaltar estos conches. Y no tenemos toda la copa. Ay, ay, ay. Bueno, amigos, para toda esta linda gente, para toda esta juventud, espero que este lindo cassette que he sacado después de tiempo, porque todos han grabado, se lo hago con cariño, con respeto, y que siempre toda la comunicación y todos los ideales que le he puesto, porque siempre mi país tiene que tan solo un chiste, muchos creen que el cassette es para reírse. Yo creo que es un poquito de comunicación, que la juventud entienda, aprendan a nosotros, que hemos surgido de abajo. Tú que me estás escuchando, ayuda a tu padre, déjate de idioteces. Padres, dejen de joder, de hacer hijos por las calles y dejarlos botados, porque es bien jodido. Algún día tu hijo te va a reconocer, te va a sacar tu miércoles. Porque ha habido casos, a veces la mamá dice, ay, Manuel, ahí está tu padre. Mamá, ¿qué? Allá está tu padre, Manuel. Hace 20 años que ese desgraciado nos abandonó. Mamá, ¿estás segura? Míralo bien. Él es, míralo bien, mamá, acércate. ¿Por qué? No me haga matar por las huevas, mamá, por Dios. Por eso le digo, cuídense bien. Ahora este consejito, por si acaso, este consejo, este va para todos los padres, para todas las madres también. Está bien ser pobre, ¿no? Pero de todas maneras, hay que cuidarse. ¿Por qué nunca se ha puesto a pensar que los pobres tienen más hijos y los ricos tienen menos hijos? Es que ellos saben pensar más que nosotros, sino que el hombre es cangrejo, así es. El hombre, al menos cuando va... Bueno, vamos a explicar, en un pueblo joven. Miren cómo son estos cangrejos, se pasan ya. En una cama, porque son pobres, está bien, correcto, hay que dar su lugar. En una cama duerme el papá y la mamá, hacia adelante. A los pies van los hijos. Está bien, correcto, ni hablar del peluquín. Pero en la misma cama tener relaciones al costado de los hijos, no te pases, pero no seas cochino, no seas basura. Agarra si quieres hacer algo, agarra un papel, un colchón, tíralo al suelo ahí, tírate con tu mujer si es posible. En el suelo es más rico, por mi madre. Sino que las rodillas friegan. Y el marido cuando está guasca, peor todavía este desgraciado. La mujer comienza, chola, ay, para que no se despierten los hijos, chola, ay. La mujer, ¿quién es? ¿Quién va a ser peconchet? No soy yo, Ay, chola, ya viniste marido de nuevo. ¿Qué cosa quieres? Ya pues, hijita, hace 15 días que no veo la situación, pero cholo, mira los chiquitos ahí están, no se van a no se van a despertar rapidito nomás, chiquichín, a la miércoles, nada más. La mujer todavía, pero rápido, miércoles, nada, que el perrito salta al clavo con rápido, más. Y estos creen que los hijos son sonsos. La cama es traicionera, hermano, porque comienza el combate de angamos y la cama comienza placa, 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 placa. El hijo menor se levanta asustado por el movimiento. Lo mira al mayor y dice, oye, lo despierta el mayor, oye, temblor. El mayor ya sabe, ya, cállate la boca, temblor, vamos a miro, cállate. Hay una parte que la cama se mueve más rápida, prácala. El chiquillo, terremoto, concha, no te estoy diciendo. Cállate, terremoto, están cachando, miércoles, no venga. Hay que aclarar una cosa, hay muchas personas que creen que decir cachar es grosería. Yo se lo digo, busquen un diccionario, busquen y vean el significado, qué cosa es cachar, sino que nosotros la mente la tenemos prostituida. En México es abrazar, en Chile es ponchar, eso es cachar. Y a ustedes que están presentes, pipas. Sí sabe, ¿no? Ya sabe, ya. ¿Ah? En Argentina cachar es dar la mano. Dame la mano, pipa, por favor, dame la mano. Ya te caché. Ya está cachado. Ahora contento le va a decir a esa mujer, ¡ay, mamita, Tripita me ha cachado! ¿Qué pasa, pipa? Bueno, estamos como estas cositas, como decíamos, mucha gente antigua, gente brava, gente fuerte, como estos héroes. Antiguamente habían gente brava, gente que quería su patria. Ese Alfonso Ugarte, ¿qué le dijo a los chilenos? Antes que los chilenos pisoteen mi bandera, prefiero la muerte. ¡Bum! Se aventó del morro de Arica. Hasta su caballo era recontra peruano. El caballo dijo, aguanta, coño, yo voy contigo. ¡Bum! Recontra. Pero ahora dile a un cachaco que se aviente del morro de Arica. ¿Tú crees que es cojudo? Hasta los caballos se han achorado ahora. Ya no se quieren aventar. Van corriendo con el cachaco. Antes de aventarse el caballo se aguanta. Fue a tú primero, conche, los botan. Por eso.
Por mi madre, así están todas las cosas. Ay, ay, ay. Ese Huáscar. El Huáscar cuando se afrontó a todos los chilenos. 4 buques chilenos. 4 buques chilenos de frente contra el solito con el Huáscar. Se le fue de frente con todo. Es que la gente no sabe la historia verdaderamente. Grau no se fue con el Huáscar porque era guapo, sino que el Huáscar no tenía retroceso. Ahí se fue de frente. Ese es José Olaya, gran Marti chorrillano. ¿Tú sabes qué cosa es nadar? ¿Qué cosa es nadar del Callao a Chorrillo y del Chorrillo al Callao? A punta de brazos. ¿O tú crees que se metía un motor en el trasero para que el hombre vaya de frente? El pata cuando nadaba cada brazada era 1 kilómetro. Venía una ola gigante, quita miércoles, pum, al costado. Los tiburones, ya ahora viene el tío. Pero dile ahora a uno de estos que se va, que estos se vayan. Hay desgraciados que van a su ducha con salvavidas. Todavía dicen, por si acaso me vaya a dar calambre. Ese eran bravos. Ese Tupac Amaru, el único indio que le mentó a la madre en quechua a los españoles y los españoles no lo computaron. Porque bien claro le dijo, Somoy, papá, y la concha, no sé cuánto. Lo mandaron a descuartizar 4 caballos. Los caballos jalaban, él hacía cachita. Gracias por el ejercicio, cuñado. Pero ahora que le pongan 4 caballos a ustedes. A mí me ponen 4 cuyos y me desarman por mi madre. Es que en ese tiempo Tupac Amaru 1,95 m, grandazo, unos brazazos, unas piernazas grandazas, unos brazazos grandazos, unos bueno, no sé, en ese tiempo, ¿no? Pero ahora, los peruanos de ahora, unos huevitos chiquititos, con el frío arrugado. Ese tiempo había gente brava, esa María Parado de Bellido, esa era mujer, ¿ah? En brasa, 2,5 metros, unos cenazos y unos sostén, sino 2 baldes. Esa se metía un pedo en el Cusco, terremoto en Lima. Eran bravos, nuestros incas. El inca más chato medía 1,5 metros. El más chato, ese era enano ya. El más grande medía 4,5 metros, pero se alimentaban bien, en el desayuno un toro, en el almuerzo una vaca, en la merienda un ternero. ¿Nosotros qué miércoles comemos? Té toro. Señora, compre té toro. Dele a su hijo té toro y vuélvalo como el toro. Si usted ya mucha gente me conoce como soy de flaquito, yo soy delgadito. Esta es la culpa, pues mi viejo no me ha hecho bien, debajo de la cama, con pose, no sé cómo me habrá hecho. Me ha jodido, me ha cagado. Ni a la playa puedo ir. Alucíneme a mí, mi cuerpito, en trusa. La vez pasada me voy a la playa bien campante, me echo y pasó una señora que gritó, dijo, ¡ay! ¡Un cadáver! Pasó un viejo, me puso un periódico encima y dijo que en paz descanse y Dios goce, flaco. Qué desgracia, hermano. Y al cementerio, hermano. La otra vez voy a dejarle flores a mi papá al cementerio. La entrada fue fácil, el problema fue salir. Ese guachimán de miércoles no me quería dejar salir. Todavía me decía, pasa para adentro, muerto de miércoles. Yo le reclamaba, compadre, yo estoy vivo. Todavía habla la calabré miércoles. Cuando he querido servir al ejército, nunca pude servir porque me presenté para el conflicto del Ecuador. Pasé todos los exámenes, todo fue que el capitán me dijo, soldado Tripa, sí, suba la balanza. La aguja miércoles no se movía, man. Y eso que yo saltaba, pim, pim, nada. Señor, se ha malogrado. Ah, malogrado, tú no pesas ni miércoles, vamos. Claro, porque el FAL pesa más que nosotros. No me olvides. Es un saludito también para todos los muchachos del ejército, que parece que el enemigo se está que nos arma. Con fuerza, muchachos, ya. Este chistecito para poner punto final a mi trabajo comienza así, de esta manera. Bueno, dice que había un mariconcito, había un accidente. Vamos a hablar de los oigas, de los brocas. ¿Qué fue, compadre? Yo nunca he sido. ¿Viste, desgraciado? Nunca he sido. Ya me he retirado también porque hay mucha competencia. Este hay uno que se van gratis también por mi madre. Este mariconcito había un accidente, un negro paraguay, y el mariconcito lo ve al negro, tú sabes que a los mariconcitos les gustan los negros, por conquistar a los negros, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Un accidente, un muerto, Dios! ¡Ay! ¡Dios, qué ha sucedido! Y se le acerca al moreno. Ay, dígame, morenito, ¿qué le pasó al hombre? Lo han matado. Contesta el moreno, ¿no? ¡Ay, lo han matado! Y dígame por qué. Por cabro.
El mariconcito lo queda mirando, toma aire y dice, puta que está bien, compadre, con mi madre. ¡Esa es! Despidiéndome a toda esta linda gente que me acompañó en el órgano, Juan Falcón, en el bongo, Carlos Fernández, y en la batería, Rafael Canchampari. ¡Canchampari! ¡Nos vemos, familia! ¡Eso!